Exposición en este pequeño video sobre la reforma agraria y su importancia en Veracruz. Para empezar, ¿qué fue la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria fue una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana que tuvo como uno de los principales objetivos en repartir tierras a los campesinos a fin de otorgarles la posesión legal de su espacio de trabajo para garantizar su seguridad alimentaria y autónoma de organización. ¿Cuál fue su importancia en Veracruz? Bueno, para empezar, la reforma agraria en Veracruz se inicia en la década de 1930 con el objetivo de mejorar la situación económica y social de los campesinos. Se crearon diversas instituciones y programas para apoyar a los pequeños agricultores y para distribuir la tierra de las grandes haciendas. Durante las décadas siguientes hubo una fuerte movilización campesina en Veracruz en la que los campesinos lucharon por sus derechos y por la reforma agraria. Como se sabe, en algunos casos estas luchas fueron violentas y se produjeron enfrentamientos con las autoridades y con los terratenientes. Más tarde, en la misma década de 1960, se intensificaron las movilizaciones campesinas y surgieron diversos grupos políticos que buscaron representar los intereses de los campesinos. En 1938 se creó la comisión, la Confederación Nacional de Campesinos, o CNC, que logró unificar a los diversos grupos campesinos en una sola organización. En resumen, la reforma agraria y la movilización campesina en Veracruz fueron importantes porque contribuyeron a la justicia social, a la democratización del país y a la mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Mi nombre es Luz del Carmen Genoveva. La reforma agraria de 1992 es el periodo de Carlos Salinas de Gortari. La reforma que realizó el presidente Carlos, que tuvo un periodo presidencial el 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Bueno, consistió en modificar el artículo 21 constitucional, así como a las leyes agrarias. El 1 de noviembre de 1991 anunció esta decisión en su tercer informe de gobierno. Muestra la Constitución mexicana de 1997, que surgió gracias a la Revolución, le dio prioridad y beneficio al nombre de campo y a la agricultura. Bueno, por lo que el artículo 27 estableció, se va a ceder las tierras a quien lo necesitara para explotarla. El hecho fue un logro de la Revolución Mexicana el que se dotara de tierras para la producción de los campesinos, así como también que estas tierras sean inalienables, imprescriptibles e intransferibles. Es decir, que el campesino no podía vender o ceder a alguien más y tampoco se le podía embargar a lo que podía usar como una garantía. Eran exclusivamente para producciones. El reparto agrario tuvo una fuente de influencia social, puesto lo que representó para los campesinos fue un medio para ascender a la posición de la tierra, tanto por la vía social como la privada, considerando además que más de la mitad de la sociedad tenía su sustento de la actividad agropecuaria. Significa para muchas comunidades indígenas la restitución de considerables superficies de las que habían sido despojadas. Antes de la reforma, el gobierno tenía la obligación de otorgar tierras
a todo aquel que le solicite. Pero esta forma de recordar que fue aprobado el 6 de enero de 1992, modifica el artículo 27 constitucional para cancelar el derecho de los núcleos agrarios al reporte de la tierra, y el 26 de 1992 se expide una nueva ley agraria. Bueno, mi nombre es Licia Jacqueline García Silva. Les voy a explicar sobre la tercera fase. Bueno, nos dice que durante el lapso que comprende de los años 1932 a 1944, el Poder Ejecutivo en Veracruz, correspondido por 3 gobernadores, uno de ellos fue Gonzalo Vázquez Vela y otro Miguel Alemán Valdés. Asimismo, el siguiente fue Jorge Cerdán. Este fue un periodo en contrarias luchas agrarias, especialmente en el centro de la entidad de Veracruz, sobre todo porque mientras la organización campesina continuaba creciendo con la participación decidida y comprometida de la Liga de Comunidades Agrarias, los propietarios se organizaron para tratar de frenar las acciones agrarias que ahora provenían directamente del gobierno federal. Y así igual nos dice que en ambos hábitos reprimió, y de acuerdo con los testimonios históricos se le atribuye los asesinatos de líderes agraristas a la mano negra, y igualmente se le... En este apartado nos indica que al iniciar la década de los años 80, la tensión agraria fue disminuida, ya que como consecuencia de las negociaciones realizadas por el mismo Estado mexicano con organizaciones campesinas. Durante el periodo presidencial de José López Portillo, se creó la coordinación del Plan Nacional de las Zonas Marginadas, que se le conoce como nombre Coplamar. Se le conoce así por sus siglas. Asimismo, uno de sus principales objetivos fue canalizar el gasto social de programas, ya que destinado a la ampliación de la cobertura rural. José López Portillo fue un abogado, profesor, escritor y político mexicano. Nos dice que en el estado de Veracruz se realizó un programa contraparte del SAM, que se fue llamado Veracruz Granjero y Yunque de la Nación. El 1 de diciembre del año 1980, Agustín Acosta Lagunes anunció diversos apoyos para el campo veracruzano. Con dicho programa se pretendió elevar la producción de alimentos, principalmente para el abasto nacional. Cinco fueron las acciones que se propuso a realizar. La primera es impulsar la producción de azúcar, modernizar la producción del café, duplicar la producción del maíz y frijol, aumentar la plantación de cítricos y piña, elevar la producción de leche.